Bueno, vamos a continuar con la materia de escatología. Hoy nos toca ver un poquito sobre la escatología personal. Hay una escatología general y hay una escatología personal. ¿Sí? Ya venimos hablando acerca de que los dos tiempos que se reconocen en la Biblia, este siglo y el siglo venidero, que hace referencia a un proceso de tiempo, una era, una etapa, ¿sí? El siglo presente ha comenzado desde Génesis 1:1 y va a terminar, va a concluir con un solo acontecimiento que será la segunda venida de Cristo, donde ese mismo día habrá resurrección de los muertos y todos, desde Adán hasta el último, todos tendremos que rendir cuentas, comparecer ante el gran trono blanco, ¿sí? Ese es conocido como el juicio final. Ya hemos hablado acerca de cómo es el juicio según la Biblia, qué se juzgará, quiénes serán juzgados, cuándo será ese día de juicio, y también ya hemos hecho mención acerca de los dos destinos, el estado eterno de gloria, que es llamado como el cielo, y el lugar de tormento eterno, que es llamado también o conocido como el infierno. Entonces, eso es un poco lo que hemos visto panorámicamente hasta acá acerca de lo que es escatología general. Y la palabra escatología significa el llegar al final. Al final, el estudio o el tratamiento de las profecías finales. Y todos sabemos nosotros de que la Biblia dice que viene un fin, ¿sí? Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El final está hablando de que no es el fin de la existencia, sino que es el final de este siglo presente, que la Biblia dice que es un siglo malo, donde cohabitan los justos y los pecadores, en parábola transmitido como el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos. Pero cuando venga Cristo ese día y se siente en su trono, dice Mateo 25, dicho por el mismo Señor Jesús, que Él apartará, dice, las ovejas de los cabritos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se llevará a cabo el juicio final. Eso es hablando de lo que es la escatología general. Pero también nosotros dentro de la doctrina encontramos lo que es la escatología propia o particular. Todos nosotros también tenemos un final aquí. ¿Pero el final de qué? El final de nuestra vida humana en esta tierra. ¿Cuándo llega ese final? Con la muerte, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo es la muerte de un cristiano y cómo es la muerte de un impío, alguien no cristiano, alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Duele la muerte? ¿Por qué le tienen miedo a la muerte la gente? Son preguntas que hay. Cuando hablamos de la muerte pareciera ser que esto es un tema que hay que obviarlo, evitarlo, ¿no? Y por supuesto vamos a ver en la doctrina bíblica qué dice acerca de la muerte. Entonces la muerte tiene un porqué, tiene un propósito, tiene una utilidad. Uno diría, ¿para qué puede ser útil la muerte? Bueno, vamos a ver que sí tiene utilidad, ¿sí? Es más, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. O sea que hay una utilidad, ¿sí? Pero vamos a ver primero una profecía acerca de la muerte o el fin de la muerte, porque la muerte es una expresión temporal y momentánea hasta que llegue Cristo, y luego esa muerte se va a transformar como una herramienta del juicio justo de Dios expresado o conocido como la muerte eterna. Pero en el profeta Oseas, el capítulo 13, dice el versículo 14. Este es un texto y una profecía acerca de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista.
Fíjense en que ese texto está hablando y profetizando del fin, del final. Pero en este caso el final de la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte en sí? Nos guste o no, tenemos que entender y tenemos que ver que la muerte es algo establecido, es algo que va a pasar. No es el concepto filosófico, como la filosofía dice que la muerte forma parte de la vida. No, porque la vida que Dios ha creado y Dios le ha permitido al hombre tener, no estaba la muerte incluida. La muerte es una consecuencia, o como lo dice Pablo, la muerte es la paga, el pago de una actitud rebelde y desobediente que ha originado el pecado en el hombre. Entonces, ¿qué es la muerte o qué sucede después de la muerte? Porque muchas personas, cuando hablan de la muerte, se llenan de preguntas o se llenan de sensaciones de temor, el solo hecho de saber qué va a pasar después de la muerte. También hay conceptos errados que no son bíblicos y que está prácticamente injertado en el pensamiento de todo ser humano, incluso de los cristianos, hasta que estudian la palabra y que la palabra les revela la verdad. Pero muchos creen que la muerte es el fin de la existencia, ¿sí? Muchos creen que cuando me muera ya está, ya termina todo y se acabó. Pero en realidad no es eso lo que la Biblia dice. Es más, Jesús decía que aquellos que hagan tropezar a uno de esos más pequeños, bueno, le hubiera sido no haber nacido, ¿sí? Lo mismo aquello que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le es no haber nacido. Porque si no ha nacido, no existe. Pero cuando nace, existe. Y nunca jamás dejará de existir. Porque la muerte no es el fin de la existencia. Esa es la mentira más grande que caen justamente los que, atrapados por Satanás en una mentira, caen en los lazos del suicidio. Los que quitan su vida, los que se suicidan, creen ellos de que ese es el final y es una solución. Con la muerte le pongo el fin al dolor, a la soledad, a la angustia o a cualquier depresión. Pero lo que están haciendo simplemente es salir del cuerpo a uno de los dos estados eternos. Pero claramente nosotros vemos que quien atenta contra su propia vida está justamente pecando. Entonces, sería bueno que nosotros podamos ver a la luz de las Escrituras esta doctrina acerca de la muerte. La muerte le llega tanto a los cristianos como a los que no lo son, a los justos como a los pecadores. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde iremos? ¿Qué pasa después de la muerte? Todos queremos conocer nuestro destino final y personal. Si hay algo que le interesa a la gente, es tener por lo menos una idea de su futuro. Por eso habrán visto ustedes de que los lugares más concurridos de las personas que no tienen a Cristo son las casas de adivinación, porque a la gente le interesa saber qué va a haber en el futuro. Cuando uno era niño jugaba algunos juegos de niño para saber cuántos hijos vamos a tener cuando seamos grandes o con quién nos íbamos a casar, porque esas cosas pertenecían a la naturaleza caída que todos tenemos, porque ¿quién no quisiera saber su futuro? Ahora, la idea implícita de querer conocer el futuro es porque teme a la muerte, porque ¿qué hay después de la muerte? ¿A dónde estaré yo? Si bien es cierto, la muerte es un misterio, ¿sí? Como la vida es un misterio. El hombre no puede dar vida, pero sí puede causar muerte. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que nadie puede estar descifrando o entendiendo específicamente qué es en sí la muerte, salvo que la Escritura nos enseña en forma doctrinal acerca de este tema. Entonces, ¿qué dice que es la muerte? Primero, como hemos apuntado acá, no es el fin de la existencia. No es el fin de la existencia. ¿Qué es en sí la muerte? Vamos a Génesis. Vamos al principio. Génesis, en el capítulo 2, dice el versículo 7, algo que sucedió en el día de la creación del hombre, cuando Dios creó a Adán.
Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra aliento de vida, que es una palabra traducida que quiere decir ruaj, el soplo, el aliento de Dios, que recibe esa materia creada por el polvo de la tierra, recibe el aliento de vida. ¿Sí? ¿De dónde proviene la vida? De Dios. Dios es el dador de la vida, por eso es que Él hace soplo. Y el soplo, el aliento de Dios, hace que esa materia, que esa materia creada por el polvo de la tierra, que Dios formó, le dio forma de hombre, recibe la vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra, ser viviente, o un hombre, o un ser que vive, no está acá contemplada la muerte. Gracias. No está contemplada la muerte, sino que está diciendo que el soplo de Dios, la convidación de Dios, le convidó, le compartió de su vida, y la vida que recibe acá este ser viviente es la vida misma de Dios. ¿Se entiende esto? En el griego, la palabra vida para este aspecto del ser viviente es la palabra zoe, ¿sí? Z-O-E. ¿Escucharon hablar de esto? Zoe. Hay nombres de mujer que se le ponen a las niñas así, como algo más nuevo, no es tan viejo, pero es zoe, que significa vida. ¿Sí? La palabra vida en sí misma tiene algunas derivaciones del griego que se puede contemplar de distintas formas. Por ejemplo, la palabra vida en griego se puede traducir como la vida bios, que es la vida biológica, que todos los seres vivientes tienen, que es la vida que nace, que crece, que se reproduce y que muere. Todos nosotros tenemos vida bios, todos los animales tienen vida bios, las plantas, las vegetaciones, las aves, porque tiene una vida biológica. Luego está la vida psique, que es la vida pensante, es la vida de la mente, ¿sí? Es la vida psíquica, es la vida que abarca y abraza el conocimiento, los cálculos, los pensamientos, las definiciones. Por lo tanto, nosotros podemos ver que esa vida psique la tiene el ser humano como ser pensante. Ahora, el resultado de la vida bios y la vida psíquica hace que un hombre viva y que razone, que piense, que calcule, pero el aprendizaje que se somete a la vida psíquica para aprender informaciones, para aprender un idioma, para aprender una canción, para aprender a ejecutar un instrumento, para aprender un oficio, todo lo que yo ejerzo para poder aprender, el resultado del aprendizaje, el resultado de la práctica de la enseñanza, se transforma en la vida anástrofe. Que esa vida anástrofe quiere decir el resultado de mi vida biológica, mi vida psíquica, sometida a un estudio o a una enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, todos nosotros acá, que congregamos y que tenemos el hábito de congregarnos como iglesia, practicamos esta vida anástrofe. ¿Por qué? Porque nosotros primero no venimos como vestidos para un picnic, ¿no es cierto? No venimos nosotros como disfrazados para ir a una murga. No, venimos nosotros con nuestro atuendo, nuestra experiencia y nuestra vestimenta, quizás acorde para un tipo de lugar. Nuestro comportamiento no es como estar en un estadio de fútbol o estar en un recital, sino que nosotros tenemos un comportamiento más bien reverencial y eclesiástico. También nuestra forma de hablar. Nosotros cuando estamos en la iglesia decimos amén, decimos gloria a Dios. ¿Usted ha entendido esto, hermano? Decir amén, dice el hermano, ¿sí? Y porque suplantamos el sí por el amén. ¿Por qué? Porque es nuestra vida anástrofe. Si alguien va a comprar un kilo de pan y dice, ¿quiere pan francés? Amén. No le decimos sí, queremos pan francés. Se va a dar cuenta usted que cuando nosotros entramos a un recinto, nuestra vida anástrofe se amolda a un estilo o una cultura cristiana para vivir. Entonces, la vida en sí tiene estas calificaciones, pero una persona puede tener vida biológica
estar vivo físicamente, puede tener una correcta vida psíquica, que es una vida pensante, que aprende, que razona, que es inteligente, puede llegar a resultar con una vida muy, muy buena aplicación de anástrofe, o sea que ha aprendido rápido los hábitos, el conocimiento de la palabra, cómo hacer una oración, ¿sí? Pero si no tiene la vida Zoe, que es la vida de Cristo, la vida de Dios, esa persona, según la Escritura, está muerta en sus delitos y pecados. ¿Se entendió esto? O sea que una persona puede parecer un cristiano, comportarse como un cristiano, vivir como un cristiano, pero no serlo. Porque lo que perdió Adán por causa de la desobediencia es la vida eterna, la vida de Dios en él. Por eso dice que pasó el hombre a ser un ser viviente, porque el soplo de Dios le convidó de su vida a aquel hombre y pasó a ser el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el hombre nunca iba a morir. La muerte no estaba dentro de esta vida Zoe, porque Dios no puede morir, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que algo pasó. En el capítulo 2, según el versículo 15, dice lo siguiente, de Génesis. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense ustedes qué importante es ver que allí Dios lo puso en el huerto del Edén. Pero ¿qué había en el huerto del Edén? Fíjense ustedes que en el versículo 9 describe qué había en el huerto del Edén. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que en el huerto estaban todos los árboles deliciosos para comer, estaba el árbol de la vida allí en el medio del huerto y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, volvamos nosotros al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, fíjese lo que dice, de cierto morirás. Aquí aparece por primera vez la palabra muerte. La muerte es un castigo a la desobediencia. ¿Sí o no? La muerte es un castigo, gracias hermano, a la desobediencia. Aquí está para cantar, sumérgeme, ¿no? ¡Qué taza! Me voy a sumergir entre el café. ¿Qué es la muerte? El castigo. Es la paga por la desobediencia. Por eso dice, si tú comes de este árbol, a cual él manda que no hay que comer, ciertamente morirás. También en la traducción esta, ciertamente morirás, quiere decir muriendo morirás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron, pero no murieron en el acto. No cayeron muertos en el acto, pero sí murieron de otra forma. ¿Cómo es la muerte? Porque aquí se da la muerte en tres maneras. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, cuando hablamos de la muerte, nosotros podemos ver que hay consecuencias por el pecado y que manifiesta claramente juicios de Dios. En este caso, nosotros vemos que Adán y su mujer comieron del árbol prohibido, pero no murieron físicamente inmediatamente. Si nosotros vamos a ver el Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, dice el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos años? 930 años y murió. O sea que no murió en el acto. Tampoco creo que Adán fue creado con 931 años. No, ¿no es cierto? Perdón, con 929 años. No, sino que Dios lo creó, pero no murió físicamente, pero sí, ¿qué es lo que pasó? Comenzó a ver la muerte progresivamente.
¿En qué sentido? Lo físico se afecta en que todos los días vamos muriendo. Todos los días vamos muriendo. Nuestras células van muriendo todos los días. Eso que nos preguntamos por qué nos salen canas, por qué nos salen arrugas, por qué se nos caen las muelas, por qué empieza a dolernos las bisagras, la espalda. Todo eso, aunque nosotros queremos batallar contra el tiempo y queremos ir a los gimnasios y ponernos en suplementos dietarios y bajar de peso y comprarnos esos aparatos de la televisión y cremas embellecedoras, rejuvenecedoras, y nos ponemos el té fresquito y la cáscara de banana, la rodaja de sandía, qué sé yo, tantos inventos, ¿no? Porque la gente quiere detener el paso del tiempo. Pero ¿saben, mis hermanos? Cada vez que nosotros vemos una cana, nos recuerda que somos pecadores. Cada vez que el cuerpo va mostrando que todos los días vamos muriendo, nos está demostrando que el pecado realmente existe y es serio y que el juicio de Dios se está dando. Esa es la muerte física, hasta que un día todo nuestro cuerpo muere. Esa es la muerte biológica, la muerte física. Pero una persona puede estar viva, como Adán, y vivir 930 años si quiere, pero estar muerto en delitos y pecados. Porque ¿qué es la muerte? Para que ustedes anoten en sus cuadernos, la muerte es la separación. Es separación. La muerte es separación. ¿Qué causa la muerte? El pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos separa. Vamos a ver Isaías 59 y vamos a ver, sin mencionar y sin nombrar la palabra directamente, pero vamos a ver que la muerte es separación, por causa del pecado. Isaías 59 dice, he aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y, ¿qué más? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidades. Esto Dios no lo tolera. Esto es pecado. Por lo tanto, Dios no está con lo inmundo, porque Él es como santo, santo, santo. Vamos a Isaías capítulo 1 y vamos a ver qué es en serio en cuanto a Dios no tener relación con el pecado. Isaías capítulo 1. Dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas están y vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Es fuerte escuchar de parte de Dios esto, ¿no? O sea, las reuniones y las fiestas y las ceremonias y los cultos me dan asco, dice eso. ¿Por qué? Dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración yo no lo oiré. Llenas están vuestra sangre, de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer los malos. Aprended a hacer el bien y buscar el juicio y rectitud del agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjense ustedes que están mostrando
de que hay un Dios santo que no puede tener relación con el pecado. Por lo tanto, el pecado, como hemos leído, provoca o produce ¿qué cosa? Separación. Dios es santo y no puede tener ninguna relación con el pecado. Entonces, el pecado es separación. Muy bien. ¿Qué es lo que le dio lugar a la muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. La recompensa que recibe una persona que peca es la muerte. Por lo tanto, la muerte es la ausencia de Dios. ¿Se entiende? La ausencia de Dios en la vida de una persona es muerte por causa del pecado. Por eso es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese, vivos biológicamente, vivos psíquicamente, vivos anástrofemente, pero muertos espiritualmente. Porque nosotros recibimos la vida cuando fuimos regenerados, llamados y nacidos de nuevo. Él nos dio vida, dice su palabra. Por lo tanto, la muerte en sí no es el fin de la existencia, sino que es la separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es vivir biológicamente separado de Dios, por lo tanto está muerto. ¿Sí? No hace falta ir al cine para ver zombies, ¿no es cierto? Uno sale a la calle y ve muertos vivos, caminando por todos lados. Así estábamos nosotros. Éramos muertos vivos, muertos vivientes. Porque vivos biológicamente, pero sin Dios, todos muertos. Ahora fíjense, lo maravilloso de esta vida es que nosotros en este mundo, mientras estábamos muertos en delitos y pecados, vino Cristo a darnos vida. Y vino a darnos vida a través de su muerte. Cuando Él murió y mató a la muerte, cuando Él resucitó, nos dio vida. Entonces nosotros estando muertos en delitos y pecados, fuimos llamados, y cuando fuimos llamados en esta vida, nos dio vida. Entonces ahora nosotros tenemos vida biológica y vida espiritual. Pero un día nuestra vida biológica va a terminar, aquí, en este mundo. Vamos a morir en este mundo. Pero para los hijos de Dios la vida biológica que se muere no es una pérdida, sino una ganancia, como dice el apóstol Pablo, y ya vamos a ver por qué. ¿Se entiende esto? Pero sin embargo, una persona que muere en sus delitos y pecados, que muere separado de Cristo, jamás volverá a tener vida espiritual, porque pasa a la muerte eterna. ¿Se entiende esto? Y la muerte eterna no es la ausencia de la conciencia, la ausencia de una vida preparada para ese tormento eterno. Eso es una vida preparada para el infierno. Pero vamos a ver un poquito qué nos dice la palabra. Entonces no es el fin de la existencia. La Biblia es la separación. La Biblia enseña que la muerte es la separación. Mientras estamos vivos, el alma se expresa a través del cuerpo. ¿Se dio cuenta que el alma se expresa a través de nuestro cuerpo? ¿Sí? Nosotros sonreímos porque el alma se está expresando a través de nuestro cuerpo. O mostramos nosotros cansancio, fastidio, porque el alma se manifiesta a través del cuerpo. El cuerpo es la materia, sin el alma está muerto. Ahora, cuando nosotros morimos, el alma abandona el cuerpo. Pero no somos como la creencia popular que somos las almas en pena que andan volando. Escucha ese ruido. No, ese es el abuelo que anda despidiéndose. No, mis hermanos, eso no es bíblico. No hay almas en pena, ¿sí? Satanás es el padre de la mentira y hasta puede verlo al abuelo paradito en la puerta de su dormitorio y no es el abuelo, ¿sí? Es el padre de la mentira. ¿Ah? Y hasta puede hablar y comunicarse y tener la misma voz. Y dice, pero si yo lo vi, lo escuché, tenía su perfume. Cuidado. No existe la posibilidad, y mucho menos por lo que la Biblia enseña, alguien que después de muerto ande paseando por este mundo. Inmediatamente una persona que muere va a ir a un estado intermedio, que no es el purgatorio como enseña la doctrina romana. Va a un estado intermedio, que ya es un estado de reposo en el seno de Abraham o es un estado de tormento en el Hades, lugar de tormento. Pero se llama intermedio porque las almas que mueren,
que abandonaron sus cuerpos porque sus cuerpos vuelven al polvo de la tierra, vuelven a hacerse polvo, se desintegran, ¿sí? El alma tiene inmediatamente un destino espiritual, están en un lugar donde podemos ver nosotros que Jesús habla de esto, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo 16. Vamos a ver qué es lo que Jesús está haciendo referencia en cuanto a esto. Lucas capítulo 16. ¿Se acuerda la historia del rico y Lázaro? Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, ¿y qué pasó? Mire la actividad que hay allí. Y fue llevado por los ángeles. ¿Saben, hermanos, que algunos tienen serias cuestiones y dudas con el tema de los ángeles? Pero esto lo está diciendo Jesús. Y está con letra roja para aquellos que tienen la Biblia, que lo está diciendo Jesús. Hay una actividad angelical en la muerte de injustos, ¿sabían? Esto es glorioso, ¿no? Yo no sé explicar esto, no quiero hacer una suposición ni un dogma, mucho menos, pero me tocó la oportunidad de poder ver partir a hermanos, entre esos mis abuelos, que los dos, en forma distinta, en distinto tiempo, recitaron el Salmo 23 y se fueron. Y los vi. Entonces yo puedo decir que algo presiente, algo sabe, algo siente el espíritu y el alma del cristiano cuando está por partir. Hay un gozo especial, no hay temor, no hay miedo. Y esto es algo que nos llena de esperanza. Pero yo no sé qué es. Quizás forma parte de una preparación para el paso siguiente. Pero cuando hay un hijo de Dios que parte, no está en tormento, sino que hay algo especial. Hay consuelo, hay expectativa de lo glorioso. Yo el solo hecho de pensar, no sé, yo nunca vi un ángel. No sé si ustedes vieron un ángel aparte de Asís, pero yo nunca vi un ángel. Pero me imagino que si viéramos un ángel, el solo hecho de ser un ser celestial, algo produciría en nosotros. Tal vez un espanto, una alegría, una sensación extraña, pero yo quiero creer que en verdad lo que Jesús está diciendo acá, que ese momento de la muerte de un hijo de Dios, me hace entender que tiene mucho sentido lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que dice, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Creo que es importante ver eso. Y como dice también la palabra, que la muerte de un hijo de Dios, de un santo, de un justo, es de gran estima ante los ojos del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos consuelo y esperanza. Como vemos aquí, cuando murió el mendigo, que en este mundo deseaba comer migajas, maltratado en este mundo. Los perros lamían sus llagas. Pero ¿qué dice? Versículo 22. Aconteció que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Curioso entender que no dice al cielo. Jesús permanentemente está hablando del cielo. Habla del reino de los cielos, habla de los cielos en muchos de los pasajes, pero referente a la muerte, él dice, fue llevado al seno de Abraham. Obviamente que entender que está hablando del seno de Abraham, esta persona que está muriendo era un judío, seguramente un hebreo, que por la fe había tenido esa esperanza. Pero fíjense ustedes que habla que fue llevado al seno de Abraham. Pero dice, y murió también el rico, ¿y qué dice? ¿Fue llevado por los ángeles? Ni menciona un ángel, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue sepultado. Se terminó. Pero pareciera ser que entramos a otro nivel. Entramos a otro nivel. Jesús en su relato no termina allí y fue sepultado, sino que el versículo 23 nos da un panorama, como que entramos a un paralelo espiritual, lo natural y lo espiritual.
Como que hay una línea que marca. Aquí vemos nosotros a un mendigo que muere y los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Y a un rico que muere y es sepultado. Pero después esta línea inmediatamente nos hace entrar a otra visión, a otro lugar. ¿Dónde nos lleva? A un lugar de tormento. Fíjense en lo que dice allí. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, ya está hablando del rico, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un dato curioso para tener en cuenta. No dice cómo es el lugar intermedio, pero lo que sí podemos ver es que pueden mirarse a lo lejos. Inmediatamente. No hay transición aquí, es un abrir y cerrar de ojos. Pero fíjese lo que dice, versículo 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. ¿Cuánto derroche de agua habrá tenido este rico en su casa cuando estaba vivo? ¿Habrá tenido fuentes de agua? ¿Cuántas derroches de agua habrá tenido? ¿Cuántas veces habrá menospreciado el agua por tomar quizás otra bebida más sabrosa que el agua? Pero sin embargo aquí ya ni siquiera agua tenía. Y se acuerda que lo que dijimos, que el infierno es la ausencia de la gracia y de la misericordia de Dios. Que ni siquiera el placer o la sensación de tener agua, ni siquiera para beber, para mojar con sus dedos los labios. Fíjense ustedes que hay un diálogo y que dice: envía a Lázaro para que moje las puntas de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Curioso que esto no es una parábola, porque las parábolas no utilizan jamás nombres propios. Y acá, sin embargo, se menciona a Abraham, se menciona a Lázaro. Pero tendríamos que ver nosotros claramente que Jesús está hablando de algo como una revelación, está anticipando de lo que va a hacer y de lo que muchos todos los días, incluso en este mismo momento, están pasando o al tormento o al seno de Abraham. En este momento. Ahora hay personas en el mundo que están yendo a un lugar de tormento o al seno de Abraham. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu tierra y Lázaro también los males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es el lugar donde inmediatamente se empieza a pagar, se empieza a experimentar y a vivir y a sentir las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Además de todo esto hay una gran cima, y esa palabra cima está con S, no con C, porque se escribe cima con C y cima con S. ¿Qué diferencia hay entre una cima con C y una cima con S? Una es ascendente y otra es descendente. Entonces fíjense ustedes que esa gran cima es una gran separación que no puede nadie, como dice, puede ni usted venir acá ni de acá para allá. Nadie. Entonces dijo, versículo 27, te ruego, Padre, que envíes a casa de mi padre, lo envíes a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Cuántas veces habrán menospreciado el mensaje? Y sin embargo ahí ya era una necesidad. Como verán, ese diálogo es consciente. Ese diálogo no es figurativo, sino que es consciente, es real y está enseñado por Jesús. Por eso vemos nosotros de que no tan solo en este párrafo que habla de qué sucederá después de la muerte, vemos que hay un diálogo consciente, también después de la muerte, muchos me dirán en aquel día, Señor, ábrenos. Y Él le dirá, yo no los conozco. Y van a recordar todo lo que hicieron. Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él dirá, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Él dice, manda a Abraham, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué opinan de ese lugar, según Jesús? Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlo. Y él les dijo, no, padre Abraham,
Si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué Jesús está diciendo que vaya y que escuche a Abraham y a los profetas? ¿Por qué? Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas 24. ¿Se acuerda de estos dos que iban camino de Emaús? Discípulos de Jesús. Dice el versículo 27 que cuando iban hablando con Jesús sin conocerle, Jesús les dice, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Escuchen a Abraham y a los profetas porque ellos hablan de mí. Ellos hablan, tienen el Evangelio. Fíjense en ustedes de que el Evangelio después de la muerte ya no sirve para nada. Porque es ahora, porque este es el tiempo. La muerte, cuando llega, pone el fin de este tiempo. Inmediatamente, lo que continúa y lo que sigue. Por eso que no es el fin de la existencia. Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Mas os digo, hermanos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, el asesino que mata la carne, que mata el cuerpo, más de eso no puede hacer. Porque os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene potestad de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Porque no es el fin de la existencia. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿por qué morimos? Hay dos estados intermedios, el seno de Abraham y el Hades, que es un lugar donde se está en espera hasta que Cristo venga por segunda vez y todos los muertos sean resucitados y reciban un cuerpo glorificado, transformado, preparado para la eternidad, ya sea en la gloria o en el infierno. Pero mientras tanto, son almas, están sin sus cuerpos, pero como verán, ya hay tormento y ya hay descanso. Los hermanos que mueren en Cristo ahora inmediatamente van a estar en el reposo del Padre. Inmediatamente, pero son almas. Son espíritus hechos perfectos, como dice Hebreos. Pero ¿qué es lo que le falta? Su cuerpo. Por eso que es un estado intermedio. Todavía no tienen un cuerpo glorificado, porque nadie tiene un cuerpo glorificado. Eso va a ser cuando Cristo venga por segunda vez y todos seremos transformados, dice. Y tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, ¿por qué morimos? Repito lo que dice la filosofía, que la muerte forma parte de la vida. Pero eso no es así. La muerte es la consecuencia del pecado y la desobediencia. La muerte es un castigo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Vamos bien, hermanos? Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Es verdad que la muerte pasó a todos los hombres? Sí, porque vemos todos los días gente que muere. Génesis capítulo 5 hay una genealogía de 10 nombres. Y todos, aunque vivieron muchos años, y hasta Matusalén, que es el más viejo de la tierra, 980 y pico, 960 y pico, había que vivir todos esos años, pero dice, y murió. Todos murieron, todos murieron. Y según Hebreos dice que todos vamos a morir, porque es necesario que el hombre viva y muera una sola vez, y después el juicio. O sea, todos vamos a morir, todos vamos a experimentar nuestra escatología, nuestro fin de la existencia, no, nuestro fin de nuestra estadía humana en este mundo.
Porque todos los que ya están muertos jamás volverán a vivir en este mundo, sino en uno nuevo, si es que tiene la esperanza de la salvación en Jesucristo. Cielo nuevo y tierra nueva. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Qué es lo que da la muerte? ¿Qué es lo que da lugar o da paso a la muerte? ¿Por qué morimos? Vamos a leer el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense ustedes que la muerte es la paga del pecado. Nadie puede librarse de morir, porque ¿qué dice Romanos? Todos pecaron. Todos pecaron. Por eso es que es una doctrina que debe ser enseñada a la iglesia, porque muchos cuando hablan de la muerte lo relacionan con las películas de terror, lo relacionan con el ocultismo y cuantas cosas más. Pero la muerte debe ser hablada porque los cristianos van a morir igual que los impíos. Pero hay una gran diferencia. Ya hemos hablado nosotros de lo que pasó con Lázaro, el mendigo. Ahora, ¿por qué un cristiano debe morir? ¿Por qué un cristiano muere? Porque si nosotros hemos sido perdonados, renacidos del Espíritu, ya tenemos la vida de Cristo nosotros, ¿por qué debemos morir? ¿Por qué no podemos directamente continuar y vivir en eternidad? Porque allí donde nosotros vemos que se tiene que manifestar el abandono de este cuerpo para recibir un cuerpo nuevo. Es más, yo ya lo empiezo a ver como un negocio, ¿no? No sé si usted, no, pero cuando uno ya le duele la espalda, cuando uno empieza a tener cosas, dice, bueno, la verdad es que no está mal, ¿eh? Pero que llegue en su momento cuando el Señor lo determine, porque ya lo determinó, cuándo es nuestro principio y cuándo es nuestro final. Pero mis hermanos, miedo a la muerte para nosotros no debe existir. No debe existir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña qué pasó con la muerte en Cristo Jesús y qué va a pasar con nosotros. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección, tema que vamos a ver la próxima semana. 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea que para un hijo de Dios la muerte no es un conflicto ahora, sino que es una ventaja. ¿Podemos sacar ventaja de la muerte? Dice la palabra que si no muere primero, no vivifica. Tiene que haber muerte. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, que quiere decir natural, y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjense ustedes de que dejamos uno imperfecto y tomamos uno perfecto. Dejamos uno débil y tomamos uno poderoso. O sea, esto es lo que sucede en la muerte de un cristiano. Por eso, ¿por qué muere un cristiano? Porque para nosotros es ventaja, es victoria, es ganancia. ¿Se entiende esto? Ahora, no estoy haciendo apología a la muerte. No estoy diciendo de que vayan a buscar la muerte. No es eso el asunto. Porque nosotros tenemos un motivo de por qué estamos vivos. Y también hay un motivo de por qué nosotros nos vamos. Porque si nosotros estamos vivos es para algo. No es para malgastar la vida, o no es para vivir la vida, como dicen los que no conocen a Cristo, sino que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa vivir es Cristo? Es que Pablo está enseñando que para él la vida es utilizarla para la gloria del Señor.
Veamos lo que dice Filipenses capítulo 1. Dice el versículo 21. Filipenses 1:21 en adelante. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo es por causa de Cristo, es para Cristo y es por Cristo. No hay otra cosa que me seduzca en esta tierra. No hay nada que me importe en este mundo. A veces yo me ponía a meditar y decía, qué lejos estoy, Señor, aún de ese pensamiento. Porque si bien es cierto, lo anhelo, lo pienso, lo sueño, pero cuando llega el momento, todavía hay cosas terrenales que a mí me atraen. Y creo que a usted también. Entonces creo que nuestro nivel de consagración y de madurez debe ser más exigente. Debemos exigirnos más todavía madurar. Porque llegar a decir, no encuentro en este mundo un placer más grande que predicar a Cristo. Lo demás es vanidad. Es aflicción de espíritu y sin provecho alguno, como decía Eclesiastés. Pero morir es ganancia. Fíjense lo que dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, o sea, yo que esté vivo es para que la obra sea beneficiada. ¿Se puso a pensar usted qué es importante para la iglesia? Pero la iglesia debe ser bendecida por tu vida. La iglesia debe ser edificada por tu vida. Porque el que entiende este principio dedica su vida para el servicio del Señor y de la obra. Y por supuesto para aportar el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas personas viven insatisfechas dentro de la iglesia? Disconformes. Piensan de que nadie te tiene en cuenta o no vales nada. Deberían entender la muerte para entonces valorar la vida. Y esta vida tiene mucho sentido para los hijos de Dios. Mucho más porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo mi deseo de ¿qué dice Pablo? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En eso no hay negocio, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera ya estar con Cristo? Que es muchísimo mejor. Pero dice, versículo 24, quedarme en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Es una vida que no es egoísta. Si yo vivo acá, no vivo para mí, vivo para ustedes. Esto está diciendo Pablo. ¿Podemos llegar a ese nivel de pensamiento? ¿Podemos llegar a ese nivel de madurez? De decir, si yo vivo es para que ustedes sean bendecidos. Porque si no, no tendría qué hacer aquí. Prefiero irme a la gloria, estar con mi Cristo. En eso consiste el pensamiento de un hombre o una mujer madura en Cristo Jesús. Pero si nosotros vivimos aquí con un motivo egoísta, con un motivo mezquino, si solamente pienso en mí, pienso en divertirme, en pasarla bien, y no estoy rindiendo mi vida al servicio del Señor, probablemente no entiendo ni lo que es esta vida ni la eterna. Entonces, Pablo está enseñando realmente lo que significa vivir para Cristo. Muy bien. ¿Por qué entonces debe morir un cristiano? Porque esperamos la redención de nuestros cuerpos. También porque es un plan soberano de Dios. Dios lo determinó así y Él es dueño de hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Porque Él podía haber abolido la muerte. Directamente Él podría haber puesto otra sanción, otro castigo, pero no la muerte. ¿Sí o no? Él podría haber hecho esto. Pero sin embargo, Él dejó que la muerte siga porque es el último enemigo que va a ser destruido cuando Cristo venga. ¿Sí? El último enemigo, la muerte. Entonces, Dios muestra su soberanía. Dios ha elegido que sea así. Es parte también de un proceso de santificación. ¿Saben lo que es enfrentar las enfermedades y la muerte? Uno se pregunta, ¿por qué un cristiano tiene que enfrentar enfermedades y la muerte? Uno se pregunta, ¿no deberíamos haber sido ya absueltos de esto? De que no nos enfermemos y que no nos muramos. A veces tenemos que sentir impotencia de ver a un hermano con una enfermedad terminal. O ver que un hermano, una hermana está luchando con el dolor. Los cánceres son enfermedades terribles y dolorosas.
Y a veces uno ora con fe, clamándole al Señor, pero Dios en su soberanía puede determinar la sanidad o la no sanidad, porque lo importante no es la sanidad, sino la salvación. Al fin y al cabo, todos tendremos un cuerpo nuevo, glorificado. Pero saben, hermanos, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? Aún así, la vejez forma parte de un sufrimiento. Eclesiastés 12 dice, oh joven, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Y los días malos lo está relacionando con la vejez, cuando se oscurezcan tus ojos, cuando las piernas te tiemblen, cuando ya tus muelas no puedan morder, cuando se vayan apagando el ruido del pájaro, del cantar del pájaro, porque te estás quedando sordo. Está comparando a la vejez como día malo. ¿Saben, hermanos? Uno puede ver y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿O por qué permites la enfermedad y la muerte de los cristianos? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque es parte de un proceso de la santificación. Es parte de un proceso de la purificación. Hermanos, nosotros vamos a ser perfectamente santos, sabios, pacientes, puros, perfectos cuando estemos en gloria. Pero esa perfección comienza con la purificación a través de las pruebas. ¿Cómo nosotros aprenderíamos o conoceríamos el carácter de la paciencia si no empezamos a practicarla en el dolor o en la enfermedad? A veces esos males, que son males, se hacen necesarios para nosotros los hijos de Dios para purificar nuestro carácter. Porque ¿alguna vez le ha pedido paciencia al Señor? Bueno, en vez de darte paciencia, Dios te va a poner en apuros. ¿Para qué? Para que practiques la paciencia, ¿sí o no? Ahora, fíjense en ustedes que es importante entender que esos males son necesarios. Y lo que es un plan perfecto de Dios para empezar nosotros a cultivar un carácter de esperanza, de glorificación. Ya voy para los 2 años que me han puesto una placa de platino aquí, en mi pierna. Y a veces uno extraña el poder salir a correr un poco, ¿no? Yo no puedo correr, no está permitido hacerlo, ¿sí? Pero cuando uno quiere algo y no lo puede hacer por impedimento físico, por alguna situación, lo que genera el Espíritu Santo en nosotros no es una depresión, sino una esperanza mayor. No sé, me van a ver correr por todas partes en la tierra nueva a mí. Pero lo que sí puedo asegurarles es que yo espero. Imagínense en alguien que perdió la vista, un hermano que perdió la vista, o que perdió el oído, o que perdió uno de sus miembros, una pierna, un brazo, o que quedó cuadripléjico. Hay hermanos que pueden estar en sillas de ruedas. Y saben, hermanos, muchos tienden a compadecerse. Pero saben, hermanos, en el proceso del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a agrandar nuestra paciencia, nuestra esperanza, a agigantar el momento de la glorificación, porque Cristo viene con esas recompensas, con esos regalos. Estar en Él en gloria, ser perfecto. Y por eso es que la muerte no es algo malo para un hijo de Dios. La muerte para un hijo de Dios es bendición. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería estar librado de esto. Y por esa razón nos enseña todo esto. Pero también la muerte y también las enfermedades, según lo que dice Hebreos capítulo 12, forma parte de la justicia de un Dios santo, justo, en que disciplina. ¿Saben que tenemos un Dios que disciplina? ¿Saben que tenemos un Dios que ama, por eso disciplina? Hay juicios que son correctivos. Enfermedades son juicios de Dios correctivos. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí. No. Es que, exactamente. Sí, es que es una necesidad.
es una dependencia. Si no tuviéramos esa necesidad, quizás lo buscaríamos intensamente hacia el Señor. Es una necesidad, ¿no? Ahora, los juicios correctivos de Dios son necesarios. Nosotros no perdemos la salvación por pecar, pero el pecado deja consecuencias, hermano. ¿Sí? ¿Saben esto? Nuestros pecados en confesión son perdonados. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero las consecuencias quedan. Siempre doy el ejemplo del clavo en la pared. Yo puedo tener un clavo en la pared y lo saco al clavo y lo tiro lejos al clavo y no lo veo nunca más al clavo, pero cada vez que vea el agujerito me voy a cortar el clavo. Porque el agujerito es lo que quedó, la marca que quedó del clavo. Entonces, nuestros pecados son solucionados en la confesión, porque vamos en confesión y Cristo dijo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias quedan. Una persona que ha sido fumadora por años y ha pedido perdón y dejó para siempre ese vicio y se ha convertido, mis hermanos, todavía tiene sus pulmones destruidos hasta que Cristo venga. ¿Se entiende esto? Porque las marcas del pecado son degenerativas, arruinan, denigran la vida de una persona. Probablemente acá hay hermanos que de su vieja vida se hicieron tatuajes, ¿no es cierto? Y después que se convirtieron dicen, ¿cómo puedo andar yo con tatuaje? Me da vergüenza, ¿sí? Pero mis hermanos, lo importante es que tu alma no esté marcada. Porque este cuerpo ya se va a deteriorar, va a ser reemplazado. Viene uno nuevo. Y es muy importante. Totalmente. Y va a ser muy importante que nosotros tengamos esa esperanza. Pero los juicios correctivos de Dios existen y la muerte para Dios no es un problema. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que es duro y tiene que ser quebrantado, Dios puede utilizar una enfermedad o puede usar incluso la muerte para que se dé esto. Versículo 3 del capítulo 12 de Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción por los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y acaricia a todo aquel que recibe por hijo. ¿Así dice? Azota, castiga. Pero fíjese en la palabra, al que recibe. Yo no sé si será por eso que cuando nacemos nos dan un chirlo apenas que nacemos, ¿no? No hicimos nada y apenas nacemos nos dan un chirlo, ¿no? Y nos hacen llorar. No sé si tendrán algo que ver con esto, pero hermanos, apenas somos recibidos por el Señor como hijos, somos castigados y azotados. ¿Por qué? Por nuestros malos hábitos. Por cómo venimos nosotros. Porque debemos ser disciplinados, debemos aprender, debemos ser corregidos por el Señor. Ahora, ¿por qué estamos relacionando nosotros la corrección, el azote, la disciplina con el odio? Si no vemos nosotros que es una expresión de amor. Lo que pasa es que en mi vieja vida el golpe era relacionado con el odio. Pero en la nueva vida, en Cristo Jesús, el Padre Celestial a quien ama, lo azota, dice. ¿Pero por qué? Porque está trabajando en mí. Y ese azote no es que aparece en medio de una nube grande, una mano gigante y me da un chirlo. No es eso, sino que el azote de Dios tranquilamente son los medios que Él utiliza para el quebranto. Si mi corazón ha sido orgulloso, ¿saben, hermanos, cómo viene el azote? Bueno, hermanos, muchas veces Dios ataca a nuestros ídolos para hacer cambiar y moldear nuestras vidas. ¿Sabe Absalón, el hijo de David, cómo murió? ¿Se acuerdan? Según la Escritura dice que lo que más presumía él era con su cabello, con su melena. ¿De dónde se le enganchó la rama para que muriese? Lo que era motivo de su adoración terminó siendo su perdición. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros adoramos demasiado a las cosas más que a Dios. Y si Dios tiene que usar eso como una herramienta de justicia para el quebrantamiento, lo va a hacer. ¿Me está entendiendo lo que digo? Y bienvenido sea, porque es por amor, porque es, aunque tú no sabes, le dijo Jesús a Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, pero después lo comprenderás. Uy, me equivoqué. Falló el GPS.
¿Qué dice el versículo 7? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Qué curioso ese texto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Saben cuando hay padres que dicen, no, yo a mi hijo no le pego nunca, no lo disciplino, no lo castigo nunca? Ese no va a traer buenas consecuencias, es más, avergüenza a su padre y es el más malcriado de todos. Porque no se trata de algo violento, sino que es correctivo. Por eso es que lo que llaman derechos humanos con la Escritura no concuerda. Por eso es que la palabra está diciendo claramente de que el mundo los aborrecerá porque yo les he dado mi palabra. Tu palabra, dice Cristo en oración. Si nos vamos al Salmo, nos vamos a Proverbio, claramente dice que con la varilla se va la tontera del muchacho. La necedad es tontera, ¿sabes? ¿Con qué se va la necedad del muchacho? Con una buena varilla. Muy bien, pero hay formas de contener esto. No se trata de ejercer violencia. Jamás le pegue en el rostro porque es la faz, es la honra de su hijo. Nunca le dé un cachetazo en el rostro. Nunca le pegue en sus manos, porque las manos son herramientas de edificación, de elaboración, de producción. Nunca le pegue en sus manos. Nunca le pegue en sus piernas, porque son llamadas para que sus hijos puedan conducir a aquellos a Cristo. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios nos dio dos buenas nachas, ¿no? No hay nervios, no hay nada que sea peligroso allí. Y sin pañal, porque nos engañamos nosotros, ¿no? Sin pañal. Pero siempre explique la corrección de su hijo. No sea legalista. Explique. El motivo de que papá o mamá te va a corregir es porque has desobedecido. Porque esto y esto y esto Dios nos enseña en su palabra. Y tengo que corregirte. Y no haga lo que muchos padres por error hacen. Cuando corrigen a sus hijos y sus hijos se van llorando, mientras se van le sacan la lengua y le dicen, ¡mala! ¡Malo! Le dice y se van. Y el padre va corriendo, la madre para atrás y dice, perdonalo, decirle qué mala mamá, qué mala la mamá. Y hace que el hijo le pegue. Deje que vaya y que llore y que purgue su pecado. Yo siempre uso el ejemplo cuando la chilindrina termina de llorar. ¿Vio cómo viene? Cuando ya no le sale palabra, ellos vienen a buscarte, a decirte perdón. ¿Saben por qué? Porque han purgado su pecado. Y te aman más. Y la reconciliación es preciosa lo que viene en ese momento. Pero un padre que debe amar a su hijo y disciplinar a su hijo tiene que hacerlo como lo hace nuestro Señor. No con violencia. No en forma iracunda. Y no sin motivos. Porque la corrección es lo que refleja justamente el amor. Por eso dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Ya estamos. Muy bien. ¿Para qué más sirve la muerte? Es un juicio temporal, porque tarde o temprano Cristo vendrá y la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, todos. Por lo tanto es un juicio temporal hasta que venga Cristo y todos comparezcamos ante el Señor. Pero también es una herramienta, la muerte es una expresión testimonial como una herramienta de bendición o de avivamiento a través de los mártires. ¿Saben cuántos mártires hay en el mundo y a través de la historia? Hoy hay mártires del siglo XXI, hoy hay familias enteras cristianas que están siendo quemadas junto a sus hijos, decapitados. Y han habido siempre mártires. Satanás ha intentado detener la iglesia y el Evangelio de Jesucristo matando gente y eso no ha producido jamás un retroceso, sino con más ganas, crecimiento, desarrollo.
Los avivamientos se producen a través del testimonio de lo que hombres y mujeres por la fe entregan su vida a la muerte, como testimonio de su fe en quien han creído. Y Dios, en verdad, usa esto para avivamiento. Por eso, mis hermanos, cuando llegan momentos de persecución, angustia, según Hechos de los Apóstoles, dice que ellos oraron y decían: Señor, mira sus amenazas, pero concédenos que con más denuedo hablemos de tu palabra. No pedían ellos una cueva para esconderse. No pedían que mande guerreros espirituales para defendernos. Ellos pedían: danos más valor para hablar, Señor. Cuando a Pedro y a Juan lo azotaron en el concilio por haber predicado, dice que ellos salieron felices y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Algo le pasa a la iglesia del siglo XXI. Creo que tanto confort y tanta comodidad nos hizo daño. Y debemos empezar a ver que la muerte no es un problema para un hijo de Dios, es ganancia. Es un símbolo de victoria para el cristiano, como dice 1 Corintios 15, 55. Muerte, ¿dónde está tu hijo? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Nosotros tenemos victoria porque nuestro Señor resucitó y nos dio a nosotros vida. Por lo tanto, tampoco moriremos eternamente. Es ganancia partir y estar con el Señor, como dijo Pablo. Pablo escribe en Romanos diciendo: si yo estoy presente con ustedes, estoy ausente de Cristo. Pero si yo ya estoy ausente con ustedes, pues yo ya estoy allá, estoy con Él. Y mis hermanos, qué ventajas y qué victoria y qué placer es partir y estar en la presencia del Señor. La muerte para un hijo de Dios no es otra cosa más que dar un paso. Dejar del paso de lo terrenal y entrar en nuestro paso a lo eternal. Por eso, mis hermanos, Dios ha elegido que esto sea así. Dios quiso que esto sea así. El hombre nunca dejará de existir. La muerte no pone fin de la existencia. Según Eclesiastés 3:14 dice que el hombre no entiende que Dios ha puesto eternidad en el corazón de él. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros a hacer una pregunta. ¿El alma queda inconsciente tras la muerte hasta la resurrección? Muchos confunden el dormir del alma. La iglesia adventista dice y cree esto, que los que mueren están dormidos y que van a ser despertados. Pero eso no lo dice el Señor Jesús. El dormir simplemente es una ilustración de Pablo para mostrar de que la muerte no tiene ningún poder para con nosotros. Pero nosotros, hermanos, entramos inmediatamente a una realidad espiritual de descanso, de gozo y de perfecta alabanza. Hermanos, no podemos con nuestra mente limitada tratar de imaginarnos cómo es el lugar donde están ahora, pero les aseguro que es precioso, que son los más privilegiados. Tal es así que Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me quiero imaginar que ese paraíso es más bello que el Edén, que se echó a perder por el pecado. Mis hermanos, el alma no permanece en un estado inconsciente y dormido, sino que inmediatamente está en otra dimensión que para nosotros es desconocida, pero es real porque la Biblia la enseña, en un estado consciente. Cuando en la transfiguración aparece Moisés y aparece Elías hablando con Jesús, claramente vemos nosotros que había un diálogo consciente. Cuando nosotros vemos la ilustración o lo que enseñó Jesús acerca del rico y Lázaro, también estamos viendo que había una relación consciente. El ladrón en la cruz entendió que en ese momento iba a ser recibido en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte no es un estado inconsciente de dormir. Nosotros podemos ver que los que están ahora en la gloria del Señor están conscientes y esperan el día de la segunda venida de Cristo. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10. Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían los muertos? ¿Dormían? No.
clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Ahí está la palabra descansen, no es eso dormir, sino que descansen en la espera, que tengan esa paciencia en la espera, porque hay un propósito. Dice: hasta que se completara el número de sus consiervos, los hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mis hermanos, hay un diálogo, hay una expresión consciente. Los que están ahora, yo sé que mis parientes, mis abuelos, los que partieron en Cristo, están en gloria, pero no están atribulados, no están ellos inconscientes. No, mis hermanos, la Biblia habla de que ellos están en plenitud. Lo único que falta es su cuerpo glorificado, que lo van a recibir cuando Cristo venga. Para concluir, los cuerpos vuelven al polvo y el alma nunca muere ni tampoco duerme. La condenación eterna es que Jesús dijo: el fuego no se podrá apagar. Está hablando de la ira de Dios y de la ausencia de la gracia y la misericordia de Dios. La muerte eterna es el castigo y la separación eterna de Dios. Si alguien se muere sin Cristo, jamás tendrá la posibilidad de estar ni conocer a Dios, solamente conocerá su ira. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a decir: gracias, Señor, porque la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario no solo me perdonó de mis pecados, sino también que Él mató a la muerte cuando Él resucitó, nos dio vida eterna. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy esta clase en forma panorámica, y ya la próxima semana vamos a hablar de la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los pecadores.